periodo en el cual surgió y estuvo activa dicha cultura. La historia de Roma duró desde el año 753 a.C. hasta el año 475 después de Cristo, los cuales se dividen en tres distintos periodos. El primer periodo es la monarquía, el cual comprende desde el año 753 al año 509 a.C. La república es el segundo periodo. Este es comprendido desde el año 509 al 29 a.C. El imperio duró desde el año 29 a.C. hasta el año 476 después de Cristo. La monarquía, organización social y política. La familia era la base de la organización social. La familia estaba compuesta por un padre, una madre y sus hijos. En este caso, el padre era la máxima autoridad en el hogar, el cual tenía el derecho a la vida y la muerte de su esposa y de sus hijos, pudiéndolos así vender como esclavos. La madre se encargaba solamente a los quehaceres del hogar. Y mientras tanto, los hijos, a pesar de estar casados, no eran totalmente libres. A esta dependencia se le llamó patria potestad. La monarquía, organización social y política. En primer lugar estaba el rey, el cual constituía de la autoridad máxima con poder absoluto ante toda la sociedad. En segundo lugar estaba la Asamblea Popular, la cual estaba integrada por todos los ciudadanos con edad militar y eran libres. En tercer lugar estaba el Senado, el cual estaba conformado por alrededor de 300 ancianos patricios, los cuales el ser patricio significaba formar parte de una clase social privilegiada. También estaba conformado por padres de familia, los cuales se encargaban de aconsejar al rey. República, organización social. Para los romanos poseer la ciudadanía no era solo un privilegio, sino también un orgullo. En primer lugar se encontraba la nobleza. Estos eran patricios y plebeyos dedicados a la política. Todos ellos integraban lo que se le llama el Senado. En segundo lugar están los caballeros de orden ecuestre. Estos eran plebeyos destinados al comercio y finanzas. Estos tenían una estrecha relación con la nobleza debido a su gran poder económico. En tercer lugar estaban los plebeyos. Existían dos tipos de plebeyos, los rústicos y los urbanos. Los rústicos eran pequeños propietarios rurales y los urbanos vienen siendo artesanos y pequeños comerciantes. La República, organización política. Esta estaba dividida en cónsules, senadores y las asambleas. Primero, los cónsules. Son autoridades que ejercían funciones de gobierno, militares y la administración de justicia. Después sigue el Senado. Sus funciones eran consulta y asesoramiento a los cónsules. Después siguen las asambleas. Estos cuerpos eran la base de todo lo que viene siendo la política en Roma. Eran muy importantes, ya que estos cuerpos representativos combinaban poderes y funciones de orden legislativo, ejecutivo y judicial, junto con los cargos que se elegían. La organización social en el imperio. La nobleza, como siempre, seguía teniendo un gran poder, mas no en lo político. Algo que caracterizó mucho esta época es el gran aumento que tuvo la clase plebeya. En su gran mayoría estos eran desocupados y eran muy conformistas ante las donaciones que el gobierno les daba. Por último, la clase más pobre, de los esclavos. Estos se dedicaban a los servicios domésticos, a la minería, a la agricultura, artesanías y a la construcción de grandes edificaciones. Organización política durante el Imperio Romano. El emperador era la máxima autoridad política, militar y religiosa durante el Imperio Romano. El Senado era el encargado de acatar las órdenes por parte del emperador. Las provincias senatoriales fueron provincias cedidas a los senadores para garantizar una eficaz administración de los mandatos por parte del emperador para que se realizaran de manera correcta. Y por último, las prefecturas eran las instituciones encargadas de velar por el bienestar de la población. Tanto como hombres como mujeres tenían las costumbres de depilar sus cuerpos con pinzas y ceras, pues lo consideraban indispensable para su limpieza. El amor y el sexo eran considerados
como regalos para los dioses. Por eso la invitación era practicarlos. La homosexualidad era algo natural. Tiempo después, la moral y la ética empezó a interferir mucho, poniendo algunos límites. Al desayuno nunca se dio gran importancia. Lo más relevante del día era la cena, donde los asados de carne y pescados, las verduras y las frutas, luego habían los postres que eran los protagonistas. El vino siempre se dejaba para el final. El aspecto personal era muy importante para las mujeres, por tanto fabricaban maquillaje con plantas naturales. Para pintarse los labios y los ojos también elaboraban perfumes. Los ciudadanos acudían a espectáculos del circo y del teatro, de otros lados de combate de gladiadores, a pesar de los bárbaros que eran muy acogidos. Veneraban mucho a los emperadores, tal y como si se trataran de los dioses. Era una costumbre bastante común. Veneraban mucho a los emperadores, tal y como si se trataran de los dioses. Era una costumbre bastante común. Augusto, el hombre que cambió a Roma, en su aspecto físico y en sus instituciones. Era heredero de Julio César, fue el responsable de terminar su labor. Julio César. Uno de los más grandes generales de la historia de la humanidad que se ha conocido. César alcanzó su prestigio y su poder gracias a su habilidad como militar, pero también por su conocimiento de la política romana y sus entresijos. Dominaban la flota marina de la religión y tenían un gran poder militar. En la antigua Roma eran politeístas, años más atrás adoptaron la religión cristiana. Se desarrollaron en 3 etapas o periodos diferentes, que era monarquía, república e imperio. Es una de las civilizaciones más importantes y determinantes de la historia mundial. La sociedad se encontraba dividida en 3 patricios, plebeyos y esclavos. Su economía se basaba en la agricultura, la ganadería y el comercio. Eran esclavistas, y estas son unas características de la cultura romana. Religión, mitos y dioses. La religión en la antigua Roma se trataba de la politeísta. Esta quiere decir que se creían diferentes dioses. Algunos de los dioses más importantes para ellos era Venus, Neptuno y Diana. Uno de los mitos en Roma, de los más importantes, es Rómulo y Remo. Este mito trata de 2 hermanos gemelos que fueron abandonados en la orilla de un río y después una loba los crió. En la actualidad se cree que la supuesta loba no era un animal, sino una mujerzuela. Rómulo fue el que terminaría fundando Roma y convirtiéndose en su primer rey. Aportaciones a la humanidad. Roma fue el primer imperio en establecer un sistema para circular información entre su pueblo, que es el periódico. Roma usaba el periódico para darle datos al pueblo sobre acontecimientos políticos, juicios, ejecuciones, etc. Otra de las grandes aportaciones que hizo Roma fueron las carreteras y las autopistas. Los romanos fueron el primer imperio en utilizar señales de tráfico, marcadores de millas y fueron los primeros en construir rutas rectas para que los trayectos fueran más rápidos. El calendario juliano también es una de las aportaciones que hizo Roma. Aunque no estaba 100% perfecto, los gregorianos hicieron sus modificaciones y lo perfeccionaron. El calendario juliano son los meses que tenemos actualmente, que fueron nombrados después de dioses, números y planetas.